Tengo 26 años ahora, pero cuando cumplí 18, mis padres me echaron sin nada. Casi una década después, volvieron arrastrándose. Debería haberlo visto venir. Mirando atrás, las señales estaban por todas partes. Mis padres eran del tipo de personas que creían que la lucha te hacía más fuerte, siempre y cuando no fuera su lucha. Presumían de haber trabajado por todo lo que tenían, aunque mis abuelos les ayudaron con el pago inicial de su casa y el cuidado de los niños. Pero cuando llegó mi turno, de repente, el amor duro era la regla. Jefe, llegué a casa después de mi turno en el supermercado en mi cumpleaños 18, esperando el típico feliz cumpleaños sin entusiasmo de mi madre. Un asentimiento de mi padre, en cambio. Encontré mis cosas empacadas en bolsas de basura en el porche. Mis padres estaban en la puerta como porteros de un club al que no tenía permitido entrar. Las palabras exactas de mi padre: ya eres un adulto. Es hora de serlo. Mi madre ni siquiera me miró a los ojos. Entonces, te ayudará a formar carácter, agregó, como si me estuviera haciendo un favor. Dijeron que a su edad tuvieron que salir adelante solos, una mentira, y que yo necesitaba aprender responsabilidad. Otra mentira, considerando que llevaba 2 años trabajando y pagando mis propios gastos. No me dieron nada, ni dinero, ni una oferta para quedarme hasta encontrar un lugar, ni siquiera una comida, solo una bolsa de ropa, mi teléfono. Buena suerte, me quedé ahí en shock, pero para ellos ya estaba hecho. La puerta se cerró, las cerraduras hicieron clic. Eso fue todo. No tenía a dónde ir. Mi primer pensamiento fue mi tía, pero cuando llamé, suspiró como si la estuviera incomodando y dijo: ¿sabes cómo son tus padres? Mi tío se rió y me dijo que lo resolviera. Cada pariente al que acudí me ignoró, o me repitió lo mismo sobre que mis padres solo querían que aprendiera responsabilidad. Terminé en mi coche. Tenía unos $200 y ningún plan. Aparqué en la parte trasera del estacionamiento de un Walmart por las noches. Abrí un poco la ventana e intenté dormir. La primera semana, seguía pensando que esto era temporal, que en cualquier momento mi madre llamaría y diría que habían cambiado de opinión. Esa llamada nunca llegó. El dinero se acabó rápido. Gasolina, comida rápida barata, duchas ocasionales en el gimnasio. Cada dólar desapareció. Aprendí que gasolineras tenían los baños más limpios. Aprendí a hacer que una sola comida durara todo el día. Aprendí que cuando la gente ve a una chica joven durmiendo en un coche, o te tienen lástima o fingen que no existes. Apliqué en todas partes: supermercados, comida rápida, tiendas, pero nada funcionaba. No era la única persona desesperada buscando trabajo y sin una dirección real. Estaba aún más abajo en la lista. Lo peor, no era el hambre ni el cansancio. Era saber que tenía padres, familia, un hogar, pero ya no eran míos. Un mes después tuve suerte. Un restaurante necesitaba un lavaplatos. Era salario mínimo, apenas suficiente para sobrevivir, pero era algo. La gerente, una mujer mayor llamada Karen, no hizo muchas preguntas. Me dejó tomar turnos extra. Me pagó en efectivo al principio y miró hacia otro lado cuando usaba el baño de empleados para asearme. Trabajé hasta que me sangraron las manos. Me duchaba en el gimnasio, ahorré cada dólar. Poco a poco salí del agujero. Me perdí mi graduación de secundaria porque no podía permitirme faltar al trabajo. No es que a mí mis padres les importara. Dejaron claro que no era su problema. Supe por un amigo que llamaron mi nombre, pero mi asiento estaba vacío. Eso dolió más de lo que esperaba, pero el peor momento llegó después. Había ahorrado lo suficiente para alquilar un cuarto pequeño en una casa compartida gracias a un compañero de trabajo que me presentó a un amigo con alquiler barato. Tenía una cama otra vez, una puerta con llave, un lugar para respirar. No era mucho, pero después de meses durmiendo en mi coche, se sentía como una mansión. Una noche, por curiosidad, llamé a mis padres, no porque quisiera reconciliarme, solo para ver si lo lamentaban. La llamada fue directo al buzón de voz. Cuando intenté de nuevo, me di cuenta de que me habían bloqueado. Miré mi teléfono sin saber si reírme o lanzarlo. Me echaron sin nada. Me dejaron sufrir. Me ignoraron durante meses. Luego me bloquearon por si acaso se me ocurría contactarlos. Bien, eliminé sus números. Los años pasaron en un borrón. Trabajé en 2 empleos. Apenas dormía y ahorraba cada centavo. La universidad no era una opción, así que encontré una escuela técnica en su lugar. Me convertí en electricista, obtuve mi certificación y finalmente comencé a ganar dinero de verdad. Mis padres no tenían idea. No intenté reconectar. Ellos tomaron su decisión y yo tomé la mía. Durante mucho tiempo ni siquiera pensé en ellos, hasta que se contactaron conmigo. Aún recuerdo el momento. Tenía 25 años, sentado en mi propio apartamento. Revisaba correos después del trabajo y ahí estaba un mensaje de mi: hola, cariño. Ha pasado demasiado tiempo. Te extrañamos. Pongámonos al día. Ninguna mención a los años de silencio. Ningún reconocimiento de lo que hicieron. Solo un mensaje casual, amigable, como si nada hubiera pasado. Casi lo eliminé. Casi lo ignoré.
pero dudé, porque si me estaban contactando después de tantos años, significaba solo una necesitaban algo. Y por primera vez en mi vida, yo tenía el control. Actualización 1. El correo estuvo en mi bandeja de entrada todo un día antes de que lo tocara. No era largo, solo unas líneas de mi madre diciendo que me extrañaba y que lamentaba haber perdido el contacto. Ninguna mención de que ella y mi padre eligieron cortarme. Ninguna mención de cómo me bloquearon después de echarme como basura. Solo un mensaje casual, casi alegre, como si fuéramos viejos amigos poniéndonos al día. Lo leí 3 veces, esperando una disculpa, un reconocimiento, cualquier cosa, pero no había nada, así que jugué su juego. Respondí con un mensaje corto y educado. Pregunté cómo habían estado. Esperé. La respuesta llegó rápido. Estaban bien, pero las cosas habían sido difíciles. Sin detalles, solo insinuaciones vagas de que algo estaba mal. Mi madre elegía sus palabras con cuidado, como si intentara atraerme sin asustarme. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber. No hice preguntas de inmediato. Dejé que la conversación se alargara. La mantuve ligera. Les hice creer que estaba feliz de reconectar. Durante la siguiente semana, los correos electrónicos se volvieron más frecuentes. Mi madre comenzó a compartir más detalles sobre su situación. Problemas con el banco, dificultades para pagar la hipoteca, el negocio de mi padre que no iba bien. Entre líneas, podía leer su desesperación creciente. Una tarde, mientras revisaba documentos en mi oficina, recibí una llamada de un número desconocido. Era mi tía María, la misma que me había cerrado la puerta años atrás. Elena, cariño, ¿cómo estás? ¿Hace tanto tiempo? Su voz sonaba dulce, demasiado dulce. Me mantuve en silencio, esperando que continuara. Mira, sé que las cosas no terminaron bien con tus padres, pero están pasando por un momento muy difícil. El banco... Están a punto de ejecutar la hipoteca de la casa. Cerré los ojos procesando la información. La casa. Ese lugar que una vez llamé hogar, donde me dejaron maletas llenas de ropa en el porche el día de mi cumpleaños. ¿Y qué quieres que haga? Pregunté manteniendo mi voz neutral. Bueno, escuché que te va bien, que tienes un buen trabajo, por supuesto. Nadie se había molestado en contactarme durante años, pero ahora que necesitaban dinero, de repente era parte de la familia otra vez. Tía, tengo una reunión, tengo que colgar. Después de terminar la llamada, me quedé mirando por la ventana de mi oficina. Era cierto, me iba bien, muy bien, de hecho. Después de años de trabajo duro, me había convertido en una de las ejecutivas más jóvenes en mi empresa. Tenía ahorros, inversiones y, lo más importante, estabilidad. Esa noche, en lugar de ir directamente a casa, conduje hasta mi antiguo vecindario. La casa de mis padres, antes impecable, mostraba señales de deterioro. El jardín estaba descuidado, la pintura desconchada. Me estacioné a una distancia prudente y observé. Las luces estaban encendidas. Podía ver siluetas moviéndose dentro. Saqué mi teléfono y llamé a Roberto, mi asesor financiero. Necesito que investigues algo por mí. La hipoteca de una propiedad. Durante los siguientes días, recopilé toda la información posible. La situación era peor de lo que imaginaba. Mis padres debían 3 cuotas de la hipoteca y el banco estaba a punto de iniciar el proceso de ejecución. También tenían otras deudas, tarjetas de crédito, préstamos personales. Mi madre seguía enviando correos, cada vez más desesperados. Mi padre incluso intentó llamar, pero no contesté. Una semana después, Roberto me confirmó lo que necesitaba saber. Era posible comprar la deuda a través de una empresa. Nadie tendría que saber que yo estaba detrás. ¿Estás segura de esto?, preguntó Roberto cuando firmé los documentos. Completamente. La transacción se completó en días. Creamos una empresa fantasma, Crystal Investment Group, y compramos la hipoteca. Ahora, técnicamente, yo era la dueña de la casa de mis padres. Mi madre me envió otro correo esa noche. Estaba eufórica. Aparentemente, una empresa de inversiones había comprado su deuda y les estaba ofreciendo términos más favorables para el pago. Es un milagro, Elena. Dios está cuidando de nosotros. Leí el correo varias veces, una sonrisa fría formándose en mis labios. No era Dios quien estaba moviendo los hilos. Era yo, y esto era solo el comienzo. Los siguientes días los dediqué a planear cuidadosamente mis movimientos. Crystal Investment Group envió una carta formal a mis padres, estableciendo las nuevas condiciones del préstamo. Eran justas, pero exigentes. Cada pago debía hacerse a tiempo, sin excepciones. Mi tía María llamó nuevamente. Elena, ¿has hablado con tus padres? ¿Sabes sobre la empresa que compró su deuda? No, tía. ¿Por qué sabría algo al respecto? Bueno, pensé, ya sabes, ¿cómo trabajas en finanzas? Lo siento, no puedo ayudar. Tengo que irme. Cada mes recibía informes detallados sobre los pagos de mis padres. Cumplían, aunque con dificultad. Podía imaginar sus conversaciones, su preocupación constante por reunir el dinero. Una tarde, mientras revisaba los informes en mi apartamento, recibí otro correo de mi madre. Esta vez era diferente.
No pedía nada, no mencionaba sus problemas. En cambio, había adjuntado una foto antigua, de cuando yo tenía 5 años. Estábamos en el jardín de la casa, todos sonriendo. «Encontré esta foto hoy», escribió. «Extraño esos tiempos. Extraño a mi niña. Miré la foto durante largo tiempo. La niña sonriente no tenía idea de lo que le esperaba. No sabía que sus padres la dejarían en la calle sin pensarlo 2 veces. Que tendría que dormir en su auto, ducharse en gimnasios, trabajar hasta sangrar. Guardé el correo sin responder. La nostalgia no cambiaría nada. Ya no era esa niña, y ellos ya no eran las personas en esa foto. El tiempo y sus acciones habían cambiado todo. Esa noche, mientras miraba la ciudad desde mi balcón, pensé en lo que estaba haciendo. No era venganza, no exactamente. Era justicia. Era hacer que entendieran, de la manera más dura posible, las consecuencias de sus acciones. Y apenas estaba empezando. Los informes mensuales de Crystal Investment Group llegaban puntualmente a mi escritorio. Mis padres seguían luchando con los pagos, pero cumplían. Roberto me informó que habían intentado renegociar los términos 3 veces, sin éxito. «Elena, tenemos una situación interesante», dijo Roberto durante nuestra reunión mensual. «Tus padres están intentando vender la casa». Me enderecé en mi silla. ¿Qué? Contactaron a una agencia inmobiliaria. Están pidiendo un precio por encima del mercado, probablemente para cubrir la deuda y quedarse con algo extra. ¿Pueden hacer eso sin aprobación de Crystal? No, sonrió Roberto. Cualquier venta debe ser aprobada por el acreedor hipotecario. En este caso, tú. Esa misma tarde, recibí un correo de mi madre. Esta vez, su tono era diferente, más directo. «Elena, cariño, necesitamos tu consejo profesional. Estamos pensando en vender la casa. ¿Conoces el mercado inmobiliario? ¿Podrías ayudarnos a evaluar algunas ofertas?» No respondí inmediatamente. En cambio, programé una reunión con mi equipo legal. Necesitaba entender todas mis opciones. «Como propietaria de la hipoteca tienes varios caminos», explicó María, mi abogada. «Puedes bloquear la venta, ejecutar la hipoteca si fallan un pago, o incluso comprar la propiedad directamente». ¿Comprarla? Sí. Crystal Investment podría hacer una oferta. Sería completamente legal. La idea se formó en mi mente. Era perfecta. Al día siguiente, Crystal Investment Group envió una carta formal a mis padres. La empresa expresaba preocupación por los intentos de venta no autorizados y ofrecía comprar la propiedad directamente a un precio justo pero no generoso. La respuesta llegó a través de mi tía María. «¿Cómo pueden ser tan insensibles?», me dijo por teléfono. «Esa empresa está prácticamente robándoles la casa a tus padres». «No entiendo, tía. ¿No es mejor vender que perder la casa por no poder pagar? Pero están ofreciendo menos de lo que vale. Tus padres necesitan ese dinero extra. Tu padre está enfermo, Elena. Los medicamentos son caros». Esta era nueva información. ¿Enfermo? Tiene problemas cardíacos. El estrés por la situación económica no ayuda. Después de colgar, busqué en mi computadora los registros médicos que Roberto había recopilado. Efectivamente, mi padre había sido hospitalizado 2 veces en los últimos meses. Mi madre envió otro correo esa noche. «No sé si te lo han contado, pero tu padre no está bien. Los médicos dicen que necesita reducir el estrés. Esta situación con la casa... Elena, sé que no hemos sido los mejores padres, pero por favor, ¿podrías ayudarnos? Al menos danos tu opinión profesional sobre la oferta de Crystal Investment». Mientras leía el correo, recordé las noches que pasé en mi auto, enferma y sola, sin que nadie se preocupara por mi salud o bienestar. Crystal Investment Group envió una actualización de su oferta. Las condiciones eran simples. Mis padres podían permanecer en la casa como inquilinos, pagando un alquiler razonable. Era más de lo que merecían. La respuesta de mis padres fue predecible. Rechazaron la oferta. «No podemos aceptar», escribió mi madre. «Esta es nuestra casa donde criamos a nuestra familia». La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida. Era la misma casa de la que me habían echado sin pensarlo 2 veces. Roberto me advirtió que estaban buscando otros compradores. A pesar de las advertencias de Crystal, decidí dar el siguiente paso. Crystal Investment envió una notificación formal. Debido a los intentos no autorizados de venta, se acelerarían los pagos de la hipoteca. Tenían 30 días para pagar el monto total o desalojar la propiedad. El caos fue inmediato. Mi tía María llamó llorando. Mi madre envió correos desesperados. Incluso recibí un mensaje de texto de mi padre, el primero en años. «Por favor, llama cuando puedas. Es urgente». No respondí a ninguno. En cambio, me reuní con María, mi abogada, para preparar el siguiente movimiento. Crystal Investment haría una última oferta, esta vez aún más baja que la anterior. «¿No es demasiado duro?», preguntó María, revisando los documentos. «No», respondí, recordando mi cumpleaños número 18. «Es justo». La nueva oferta llegó a mis padres un martes por la mañana. Las condiciones eran claras: aceptar el precio reducido o enfrentar el desalojo. Tenían 48 horas para decidir. Mi madre me llamó esa noche. No contesté, pero dejó un mensaje de voz. «Elena, sé que probablemente estés ocupada, pero te necesitamos. Esta empresa, Crystal Investment, nos está presionando para vender a un precio ridículo. Tu padre está devastado. Por favor, ¿podrías al menos aconsejarme
aconsejarnos? Eres nuestra única esperanza. Escuché el mensaje 3 veces. Su voz sonaba rota, desesperada, como probablemente sonaba la mía cuando llamé pidiendo ayuda años atrás. Al día siguiente, Crystal Investment recibió la respuesta. Mis padres aceptaban la oferta. ¿Quieres proceder con la compra?, preguntó Roberto. Sí, prepara los documentos. La transferencia se realizaría en una semana. Mis padres ni siquiera sabían que su hija, la misma que echaron a la calle, ahora sería la dueña de su casa. Durante esa semana, observé desde lejos cómo la noticia afectaba a mi familia. Mi tía María publicaba en redes sociales sobre la injusticia del sistema financiero. Mi madre había dejado de enviar correos. Mi padre, según los informes médicos, había tenido otra visita al hospital. El día de la transferencia, Crystal Investment envió a un representante legal. Mis padres firmaron los documentos en silencio, entregando la casa que había sido suya durante décadas. ¿Cuándo tenemos que mudarnos?, preguntó mi padre al representante. El nuevo propietario les permite quedarse como inquilinos, como se estableció en la oferta original. El contrato de alquiler está listo para ser firmado. Vi las fotografías de la firma que el representante me envió. Mis padres se veían más viejos, cansados. Mi madre había llorado. Era evidente por sus ojos hinchados. Esa noche, desde mi apartamento, redacté un correo a Crystal Investment, que sería reenviado a mis padres. Estimados señor y señora García, Crystal Investment Group les informa que la propiedad ha sido adquirida por uno de nuestros inversionistas principales. El contrato de alquiler está disponible para su revisión. Las condiciones son no negociables. Atentamente, Departamento Legal Crystal Investment Group. El siguiente paso sería aún más interesante, porque pronto, muy pronto, descubrirían quién era realmente su nuevo casero. Mientras tanto, programé una reunión con el equipo de mantenimiento. La casa necesitaba reparaciones, y como nueva propietaria, me aseguraría de que todo estuviera en perfecto estado. Después de todo, un buen propietario cuida sus inversiones. Los trabajadores comenzarían la próxima semana. Pintura nueva, reparaciones en el techo, jardinería, todo lo que mis padres no habían podido mantener en los últimos años. ¿No es irónico?, comentó Roberto cuando le mostré los planes de renovación. Vas a mejorar la casa que ellos no pudieron mantener. No es ironía, respondí. Es inversión. El equipo de mantenimiento comenzó los trabajos un lunes por la mañana. Desde mi oficina, recibí las primeras fotos del progreso. Mi madre había intentado impedir la entrada de los trabajadores. La señora insiste en que necesita autorización de Crystal Investment, informó el capataz por teléfono. Muéstrele el documento que les envié. Son reparaciones obligatorias según el contrato de alquiler. Una hora después, los trabajos comenzaron. Instalé una cámara de seguridad discreta en el exterior, supuestamente para proteger a los trabajadores. En realidad, quería observar las reacciones de mis padres. Mi tía María apareció esa tarde. La vi discutiendo con el capataz, gesticulando hacia la casa. Cuando eso no funcionó, sacó su teléfono y llamó a alguien. Minutos después, mi teléfono sonó. «Elena, esto es ridículo», dijo sin saludar. «¿Sabías que hay trabajadores en la casa de tus padres? Están cambiando todo sin su permiso. ¿Por qué sabría algo al respecto? ¿Por qué trabajas en finanzas? Debes tener contactos. Por favor, habla con alguien en Crystal Investment. Tus padres no necesitan estas renovaciones. Lo siento, tía. No puedo ayudar. Son asuntos entre el propietario y los inquilinos». Los trabajos continuaron durante la semana. Nuevo techo, pintura exterior, jardín remodelado. Cada mejora era un recordatorio de su fracaso en mantener la propiedad. Mi madre envió un correo a Crystal Investment, copiándome. «Estimados señores, agradecemos las mejoras, pero nos preocupa que esto signifique un aumento en el alquiler. Ya estamos ajustados con el pago actual. Atentamente, Sara García». Crystal respondió con un mensaje automático. «Las mejoras son parte del mantenimiento regular. El alquiler se mantiene según lo acordado». El viernes, recibí una notificación de la cámara de seguridad. Mi padre estaba en el jardín, observando a los trabajadores. Se veía perdido, como un extraño en su propia casa. Roberto me envió un mensaje. «Tu padre intentó contactar a Crystal Investment para comprar la casa de vuelta. Ofrecen un préstamo que consiguieron de un familiar. Recházalo», respondí. «La propiedad no está en venta». El lunes siguiente, programé la segunda fase de renovaciones. Interior de la casa. El equipo necesitaría acceso completo durante una semana. Crystal Investment envió la notificación oficial. Se requiere que los inquilinos desalojen temporalmente la propiedad durante las renovaciones interiores. Se proporcionará alojamiento alternativo en un hotel local. La respuesta de mis padres fue inmediata. Mi madre llamó a Crystal Investment 5 veces. Mi padre intentó bloquear la entrada de los trabajadores. La policía tuvo que intervenir. «Señor García», explicó el oficial, según el informe, «es una renovación legal. El propietario está en su derecho». Desde la cámara de seguridad, vi a mis padres empacar algunas maletas y salir hacia el hotel. Se veían derrotados, asustados, como me vi yo años atrás, pero al menos ellos tenían un lugar donde ir. Durante la semana de renovaciones, contraté a un investigador privado para monitorear sus movimientos.
Se quedaron en el hotel, apenas saliendo excepto para lo necesario. Mi madre llamaba a Crystal Investment todos los días, preguntando por el progreso. Mi tía María organizó una reunión familiar para discutir la situación. Me invitaron, por supuesto. No asistí, pero recibí un informe detallado. La familia está preocupada, escribió el investigador. Discutieron opciones legales, pero sin recursos para pagar un abogado. Su tía sugirió una campaña en redes sociales contra Crystal Investment. Sonreí al leer eso. Una campaña en redes sociales no cambiaría nada, igual que mis súplicas no cambiaron nada años atrás. Las renovaciones interiores transformaron la casa. Nuevos pisos, cocina remodelada, baños actualizados. Cada cambio borraba un poco más de su control sobre el lugar. Cuando regresaron del hotel, mis padres encontraron una casa diferente, más moderna, más limpia, pero ya no suya. El mensaje era claro, eran inquilinos nada más. Los señores García pasaron 2 horas revisando cada habitación, informó el capataz. La señora lloró al ver su antigua cocina transformada. Esa noche, mi madre me envió un correo desesperado. Elena, no sé qué hacer. La casa. Ya no parece nuestra casa. Han cambiado todo. Tu padre apenas come, apenas duerme. Por favor, ¿podrías ayudarnos a entender qué está pasando? ¿Por qué Crystal Investment hace esto? No respondí. En cambio, programé la siguiente fase. Inspecciones mensuales obligatorias. El primer inspector llegó sin previo aviso un martes por la mañana. Revisó cada habitación, tomó notas, sacó fotos. Mis padres lo siguieron como sombras, intentando explicar cada detalle. El inspector fue minucioso, informó Roberto. Encontró varios problemas que requerirán más renovaciones. Programa las reparaciones, respondí, y aumenta la frecuencia de las inspecciones a cada 2 semanas. Las inspecciones se convirtieron en una fuente constante de estrés. Nunca sabían cuándo llegaría el inspector, qué encontraría, qué necesitaría ser reparado. Mi tía María intentó intervenir nuevamente. Elena, esto es acoso. Ese inspector viene cada vez más seguido. Encuentra problemas inexistentes. Tus padres viven con miedo constante de ser desalojados. ¿No puedes hacer algo? Las inspecciones son legales, tía. El propietario tiene derecho a proteger su inversión. ¿Pero es la casa de tus padres? No, ya no lo es. Ellos la vendieron, ¿recuerdas? Las siguientes semanas fueron un ciclo constante de inspecciones, reparaciones menores, más inspecciones. Cada visita era un recordatorio de su nueva realidad. Mi padre tuvo otro episodio cardíaco, menos grave esta vez. El médico recomendó reducir el estrés. Necesitamos mudarnos, escribió mi madre en su siguiente correo. Este lugar ya no es nuestro hogar, pero no tenemos a dónde ir, Elena. Todos nuestros ahorros se fueron en deudas y medicamentos. Era el momento que había estado esperando. La próxima fase del plan podía comenzar. Crystal Investment envió una carta certificada. Estimados inquilinos, debido a la próxima visita del propietario, se requiere su presencia en la propiedad el próximo viernes a las 10:00 am. La asistencia es obligatoria según los términos del contrato de alquiler. Atentamente, Crystal Investment Group. Mi madre respondió inmediatamente. El propietario vendrá en persona. ¿Podemos discutir los términos del alquiler? ¿Las inspecciones constantes? La respuesta fue breve. Todas sus preguntas serán respondidas durante la reunión. El viernes se acercaba. Pronto, muy pronto, mis padres descubrirían quién era realmente su casero, quién tenía el poder ahora, quién decidía su destino. Roberto me envió los últimos informes financieros. Mis padres habían agotado sus ahorros, vendido su auto, incluso intentado conseguir préstamos que fueron rechazados. ¿Estás segura de que quieres continuar?, preguntó. Más que nunca, respondí. Prepara los documentos para el viernes. La noche antes de la reunión, recibí un último correo de mi madre. Elena, mañana conoceremos al nuevo propietario. Estamos asustados. No sabemos qué esperar. Por favor, si puedes, ven. Te necesitamos. Cerré el correo sin responder. Mañana estaría allí, pero no como la hija que necesitaban, sino como la propietaria que temían. 9:15 am. El equipo legal de Crystal Investment ultimaba los detalles en la sala de conferencias. Roberto revisaba cada documento mientras el personal preparaba las carpetas para la reunión. Los documentos del aumento están listos, informó Sandra, la asistente legal. También incluimos los reportes de las últimas inspecciones y las facturas pendientes. ¿El equipo de seguridad?, pregunté. 2 agentes estarán en el perímetro, confirmó Roberto. Discretos, pero presentes en caso necesario. María, la recepcionista de Crystal Investment, interrumpió. Señorita García, su tía ha llamado 3 veces esta mañana. Dice que es urgente. Sin excepciones. Nadie habla con la familia hasta después de la reunión. A las 9:30, el convoy de Crystal Investment se puso en marcha. 3 vehículos negros, documentos asegurados, equipo legal preparado. Me detuve en la cafetería donde trabajé durante mis primeros meses sin hogar. Carmen, la antigua gerente, me reconoció inmediatamente. Elena,
¿Cuánto tiempo? Sonrió, preparando mi café como recordaba. ¿El gran día? Algo así. Nunca olvidaré cuando llegaste aquí, buscando trabajo, durmiendo en tu auto. Sirvió el café. Ahora mírate, directora ejecutiva. Las cosas cambian, Carmen. Tus padres vinieron hace unos días, mencionó casualmente. Tu madre preguntó por ti. El café seguía igual de amargo que entonces. ¿Qué les dijiste? La verdad, que la chica que dormía en su auto ahora es dueña de medio distrito financiero. 9:45 AM. Los vehículos se estacionaron estratégicamente alrededor de la casa. El equipo de seguridad tomó posiciones, discretamente mezclándose con los jardineros que Crystal Investment había contratado para mantener el exterior. Sandra coordinaba con el personal administrativo por teléfono. Necesito los registros de pagos de los últimos 6 meses. Cada retraso, cada ajuste, todo. Roberto revisaba su tablet. Tu tía publicó algo en Facebook. Está etiquetando a toda la familia. ¿Contenido? Lo usual, que es importante mantener a la familia unida, que los padres siempre quieren lo mejor para sus hijos. Guarda capturas de todo. El representante legal, Carlos, llegó puntualmente a las 10:00. Su expresión profesional no revelaba nada mientras subía los escalones del porche. Inside cámaras mostraban movimiento en la casa. Mi madre había limpiado obsesivamente, como siempre hacía cuando estaba nerviosa. Mi padre vestía su traje de ocasiones especiales, el mismo que usó en mi graduación, a la que no asistió. Última oportunidad de reconsiderar, murmuró Roberto. Procede según lo planeado. Carlos tocó el timbre. La puerta se abrió casi inmediatamente. Mi tía María, que no estaba invitada, fue quien recibió al abogado. ¿Ustedes son de Crystal Investment? Soy María García, representante de la familia. Solo los inquilinos actuales están autorizados para esta reunión, interrumpió Carlos profesionalmente. Mi madre apareció detrás. Está bien, María puede quedarse. Necesitamos testigos. El equipo legal comenzó a instalarse. Sandra organizaba los documentos mientras Carlos explicaba el procedimiento. A través de las cámaras observé cómo mi padre se mantenía en segundo plano, visiblemente nervioso. 10:15 AM. Era mi turno. El silencio cuando entré fue absoluto. Mi madre dejó caer la taza de café que sostenía. La porcelana se hizo añicos contra el piso, pero nadie se movió para limpiar. Buenos días. Mi voz sonaba extrañamente amplificada en el silencio. Soy Elena García, propietaria y CEO de Crystal Investment Group. Mi tía María fue la primera en reaccionar. Esto es imposible. Crystal Investment es una empresa que fundé hace 5 años. Interrumpí, mientras Carlos distribuía carpetas con documentación. Pueden verificar cada documento. Todo está en orden. Sandra abrió su laptop, proyectando en la pared los estados financieros de la propiedad. Como pueden ver, los pagos han sido irregulares durante los últimos 6 meses. Porque el alquiler es excesivo, protestó mi padre, encontrando su voz. El alquiler está por debajo del mercado, corrigió Roberto, señalando un gráfico comparativo. Crystal Investment ha sido más que generosa hasta ahora. Mi madre intentó levantarse, pero sus piernas temblaban. Elena, por favor, podemos hablar en privado. No hay nada privado que discutir. Esta es una reunión de negocios. Carlos continuó. El nuevo contrato establece un aumento del 200% en el alquiler, inspecciones semanales obligatorias y responsabilidad total del inquilino por cualquier reparación. Eso es una locura, exclamó mi tía. Nadie puede pagar eso. Muchos inquilinos en el área pagan más, respondió Sandra, mostrando más estadísticas. Es el mercado actual. Mi padre se acercó al proyector, estudiando los números. Como contador retirado, entendía perfectamente lo que estaba viendo. Estos números son precisos, demasiado precisos. He aprendido del mejor, respondí. ¿No querías que entendiera de negocios? El teléfono de Roberto vibró. Los medios locales están afuera. Alguien les avisó. Mi tía evitó nuestra mirada. Por supuesto que había sido ella. Procedan según el protocolo de prensa, ordené. Sandra inmediatamente comenzó a enviar correos. Elena, mi madre se acercó, intentando tomar mi mano. Sé que cometimos errores, pero esto es cruel. ¿Cruel? Revisé mis notas. Tengo aquí un registro interesante. Hace 7 años, una chica de 18 años intentó alquilar un cuarto en el motel del señor Ramírez. ¿Saben qué pasó? Silencio. Sus padres llamaron al señor Ramírez. Le dijeron que no le rentara nada, que era parte de una lección importante que necesitaba aprender. Mi padre palideció. ¿Cómo? El señor Ramírez trabaja para mí ahora. Crystal Investment compró su motel hace 2 años. Tenemos todas las grabaciones de llamadas. Carlos interrumpió profesionalmente. Volviendo al contrato actual, un momento. Mi tía sacó su teléfono. Necesito hacer una llamada. Todas las llamadas serán después, ordenó Sandra. Ahora necesitamos su decisión sobre el nuevo contrato. Mi madre comenzó a llorar silenciosamente. No lágrimas dramáticas, sino el llanto quieto de quien finalmente entiende. Roberto proyectó nuevos documentos. También tenemos que discutir las deudas pendientes, facturas de reparaciones, pagos atrasados, cargos por inspecciones fallidas. ¿Inspecciones fallidas?, cuestionó mi padre. Sección 8.3 del contrato original, citó Carlos. Cada vez que un inspector fue rechazado o la inspección no pudo completarse,
se genera un cargo. El total era astronómico. Mi tía comenzó a calcular en su teléfono, su rostro palideciendo. Esto es más que todos sus ahorros combinados, murmuró. Exactamente, confirmé. Tienen 3 opciones: pagar todo y firmar el nuevo contrato, desalojar en 72 horas o enfrentar acciones legales. ¿Acciones legales? Mi madre apenas podía hablar. Sandra proyectó más documentos. Crystal Investment está preparada para proceder legalmente por incumplimiento de contrato, daños a la propiedad y obstrucción de inspecciones reglamentarias. También tenemos evidencia de intentos de manipulación del sistema de seguridad, añadió Roberto mostrando grabaciones. Las cámaras registraron varios intentos de desconexión. Mi padre se hundió en su silla. ¿Todo este tiempo has estado documentando todo? Por supuesto, es negocio. El teléfono de mi tía no paraba de vibrar. La familia extendida estaba explotando en el grupo de WhatsApp. Carlos comenzó a explicar el proceso de desalojo, fechas, requisitos, consecuencias legales. Mi madre había dejado de llorar, su rostro completamente vacío. ¿Cuánto tiempo llevas planeando esto?, preguntó finalmente. ¿Importa? Ustedes me enseñaron que en los negocios no hay lugar para sentimentalismos. Roberto recibió otro mensaje. La prensa está entrevistando a los vecinos. Aparentemente, alguien les contó sobre una cruel empresaria que desaloja a sus propios padres. Perfecto, respondí. Sandra, libera el comunicado de prensa. ¿Comunicado de prensa? Mi tía se alarmó. Sandra proyectó el documento. Crystal Investment lamenta informar que, debido a múltiples incumplimientos contractuales y falta de pago, nos vemos obligados a proceder con el desalojo de los actuales inquilinos. Incluye toda la documentación de pagos atrasados, quejas de vecinos por falta de mantenimiento antes de nuestra adquisición y el historial completo de inspecciones fallidas. No puedes hacer esto, susurró mi madre. ¿No puedo? ¿Como ustedes no pudieron ayudar a su hija cuando dormía en su auto? El teléfono de Roberto sonó. El banco está en línea. Quieren confirmar la transferencia. ¿Qué transferencia?, preguntó mi padre. Crystal Investment acaba de comprar sus deudas pendientes, todas ellas. Mi tía comenzó a teclear frenéticamente en su teléfono, probablemente buscando asesoría legal. No se molesten, anticipé. Cada documento está revisado por el mejor equipo legal de la ciudad. Cada acción es perfectamente legal. Carlos comenzó a recoger los documentos. Necesitamos su decisión ahora. Mi padre intentó levantarse, pero sus piernas fallaron. Mi madre corrió a ayudarlo. Tu padre está enfermo, suplicó. El estrés... Tengo aquí los registros médicos, interrumpió Sandra. Su condición es estable y no califica como emergencia médica que impida el desalojo. ¿También tienes sus registros médicos? Mi tía estaba horrorizada. Crystal Investment es muy meticulosa, respondí. Como deberían haber sido ustedes antes de echar a su hija a la calle. Roberto recibió otro mensaje. El equipo de mudanza está en posición. También tenemos un equipo de limpieza listo. Tienen exactamente 1 hora para decidir, anuncié, levantándome. Firman el nuevo contrato y pagan todo lo pendiente. O comienza el desalojo inmediato. 1 hora, mi madre apenas podía hablar. Pero nuestras cosas, como las mías en bolsas de basura. ¿Recuerdan? Salí de la sala, seguida por el equipo legal. En el jardín, los periodistas intentaban conseguir declaraciones. Sandra manejaba la prensa con eficiencia. Crystal Investment siempre actúa dentro del marco legal. Tenemos toda la documentación necesaria. ¿Es cierto que la dueña es la hija de los inquilinos?, preguntó un reportero. Sin comentarios sobre relaciones personales. Esto es estrictamente negocio. Durante la siguiente hora, observé a través de las cámaras cómo mi familia se desmoronaba. Mi tía hacía llamadas frenéticas. Mi madre empacaba algunas cosas entre lágrimas. Mi padre permanecía sentado, mirando al vacío. Roberto monitoreaba todo desde su tablet. La familia extendida está movilizándose. Intentan reunir dinero. No será suficiente. Lo sé. ¿Procedo con la fase final? Adelante. A las 12:00 en punto, Carlos volvió a entrar. La decisión era obvia. No podían pagar. El proceso de desalojo comenzó inmediatamente. El equipo de mudanza entró con cajas y materiales de embalaje. Cada objeto fue inventariado, fotografiado y empacado profesionalmente. Mi madre suplicó poder llevarse algunos recuerdos familiares. Sandra documentó cada ítem permitido. Los muebles grandes serán transportados a un almacén, explicó Carlos. Tendrán 30 días para reclamarlos, pagando los costos de almacenamiento. Mi tía intentó un último recurso. Esto saldrá en todas las noticias. ¿Tu reputación? ¿Mi reputación?, interrumpí. Crystal Investment es conocida por su eficiencia y profesionalismo. Esta es solo otra operación exitosa. A las 6:00 p.m., la casa estaba vacía. Carlos supervisó la entrega de llaves mientras el equipo de limpieza comenzaba su trabajo. Necesitarán donde quedarse, murmuró Roberto. Mi tía tiene espacio, respondí. A diferencia mía
cuando me echaron. El noticiero de la noche cubrió la historia. Controversia en el sector inmobiliario. Crystal Investment procede con desalojo polémico. Sandra ya había distribuido el comunicado oficial. Crystal Investment lamenta cuando los inquilinos no pueden cumplir sus obligaciones contractuales, pero debemos mantener estándares profesionales. Esa noche, desde mi oficina, observé las últimas fotos de la casa vacía. Roberto entró con más documentos. ¿Lista para la fase final? Completamente, porque esto no era solo sobre la casa, era sobre algo mucho más grande. Y apenas comenzaba. Una semana después del desalojo, Roberto me presentó los informes actualizados en mi oficina. Tus padres se están quedando con tu tía María. Tu padre fue dado de alta del hospital ayer. Los médicos recomiendan reposo. ¿Las deudas? Crystal Investment ahora posee todas. El banco confirmó las transferencias esta mañana. Sandra entró con más documentos. Los medios siguen intentando conseguir una entrevista. La historia se ha vuelto viral. Mantengan el comunicado oficial. Sin comentarios adicionales. El teléfono sonó. Era Carmen de la cafetería. Elena, tu madre estuvo aquí. Está buscando trabajo. ¿Trabajo? Dice que necesitan dinero para un apartamento. Tu tía les dio 2 semanas. Interesante. Roberto confirmó la información. María puso en venta su casa ayer. Aparentemente, su esposo no está feliz con la situación. ¿Los muebles en almacenamiento? Nadie ha pagado por ellos. El plazo vence en 3 semanas. Sandra proyectó más documentos en la pantalla. Crystal Investment recibió una oferta por la casa. 30% sobre el valor de mercado. Recházala. También hay una propuesta del centro comunitario. Quieren convertirla en un refugio para jóvenes sin hogar. Me detuve. ¿Qué tipo de refugio? Para adolescentes expulsados de sus casas. Ofrecen alojamiento temporal y apoyo legal. Programa una reunión con ellos. La directora del centro comunitario, Ana Suárez, llegó puntualmente al día siguiente. Señorita García, su historia nos inspiró. Queremos crear un espacio seguro para jóvenes que enfrentan situaciones similares. ¿Cómo funcionaría? Alojamiento temporal, asesoría legal, apoyo psicológico. También programas de educación y empleo. Roberto analizó el proyecto. Es viable. Crystal Investment podría manejarlo como una iniciativa de responsabilidad social. Con una condición, interrumpí. Mis padres deben trabajar allí, como voluntarios obligatorios. Ana pareció confundida. ¿Sus padres? Necesitan entender no solo las consecuencias de sus acciones, sino cómo ayudar a otros en situaciones similares. Sería inusual. Es no negociable. El proyecto se puso en marcha inmediatamente. Crystal Investment financiaría la transformación completa de la casa en un refugio juvenil. Mi tía María explotó en redes sociales. Ahora quiere convertir la casa familiar en un refugio. Esta humillación debe parar. Los comentarios la destrozaron. ¿Humillación? ¿Como echar a tu hija a la calle? Al menos estos jóvenes tendrán un lugar seguro. Karma is a bitch. Carmen llamó nuevamente. Tu madre aceptó un trabajo aquí. Mesera, turno nocturno. ¿Cómo está? Diferente. Más humilde. Habla con los clientes jóvenes, especialmente los que parecen estar en problemas. El centro comunitario organizó una reunión con mis padres. Roberto me mostró la grabación. Ana, el trabajo voluntario es obligatorio. 20 horas semanales cada uno. Madre, ¿qué haríamos exactamente? Ana, ayudar a los jóvenes, escucharlos, entender por qué están aquí. Padre, Elena, ¿ella sabe de esto? Ana, es su proyecto, su condición principal. Sandra actualizó los números. La transformación tomará 2 meses. El refugio podrá albergar hasta 20 jóvenes simultáneamente. ¿Costos? Crystal Investment recuperará la inversión en beneficios fiscales y publicidad positiva. La prensa cambió su narrativa. De villana a heroína. Empresaria transforma drama familiar en proyecto social. Crystal Investment anuncia refugio para jóvenes sin hogar. Innovador proyecto combina rehabilitación familiar con ayuda juvenil. Mi tía María intentó contactarme nuevamente. Elena, tus padres aceptaron el trabajo voluntario. Tu madre llora cada noche después de su turno en la cafetería. Tu padre está diferente, más callado. ¿Era esto lo que querías? No respondí. En cambio, revisé los avances del proyecto. Los trabajadores comenzaron la transformación. Cada habitación sería un espacio seguro para alguien que, como yo años atrás, no tenía dónde ir. Roberto me mostró más fotos. Tu madre está ayudando con la decoración. Sugirió convertir tu antigua habitación en una sala de consejería. El centro comunitario organizó una ceremonia de inauguración. No asistí, pero vi las fotos. Mi madre con su uniforme de mesera, explicando a los periodistas la importancia de escuchar a los jóvenes. Mi padre, notablemente más delgado, mostrando a las familias cómo el refugio funcionaría. Carmen envió un mensaje. Tu madre convenció al dueño de ofrecer trabajo a los chicos del refugio. Dice que entiende ahora lo importante que es tener una oportunidad. 3 meses después de la inauguración, Roberto presentó el primer informe. 15 jóvenes alojados, 8 reinsertados con sus familias después de mediación, 12 empleos conseguidos, 100% de asistencia de mis padres al voluntariado. Sandra añadió, tu madre estableció un programa de mentores. Padres que echaron a sus hijos ayudando a otros padres a no cometer el mismo error. ¿Y mi padre? Da clases de finanzas básicas. Enseña a los chicos a administrar
administrar su dinero, encontrar trabajo, alquilar de forma segura. El proyecto se volvió un modelo nacional. Otros empresarios querían replicarlo. Crystal Investment recibió premios por responsabilidad social. La historia llegó a medios internacionales. Un año después de la inauguración, recibí una carta de mi madre. Cada día, cuando entro al refugio, veo tu foto en la pared. En honor a Elena García, dice, por transformar el dolor en esperanza. Ayer, una chica de 18 años llegó. Sus padres la echaron por no estudiar lo que ellos querían. La escuché, la abracé, le di un lugar seguro, como debimos hacer contigo. No pido perdón, no lo merecemos, pero quiero que sepas que entendemos ahora. Cada joven que ayudamos es una forma de redimir nuestros errores. Tu venganza fue perfecta. Nos obligaste a ver, día tras día, el dolor que causamos, a entender realmente lo que se siente no tener hogar. El refugio es tu legado, no la venganza que planeaste, sino el cambio que generaste. Con amor, aunque no lo merecemos, mamá. Guardé la carta en mi escritorio. Roberto entró con más documentos. ¿Lista para el siguiente proyecto? ¿Qué tienes? 3 propiedades más, perfectas para nuevos refugios. Programa las reuniones. Y Roberto, ¿sí? Asegúrate que cada refugio tenga un espacio para padres voluntarios. Hay muchas lecciones por aprender. La venganza había terminado, pero el cambio apenas comenzaba.